El terror no es cosa de los tiempos modernos. Los cuentos de terror también se hacen presentes desde los tiempos pretéritos, en los albores de la humanidad. Cuando el hombre vivía en cavernas, también inició su apego a las cosas sobrenaturales, creencias en espíritus, genios y brujerías. La siguiente historia transcurre en el lejano año de 1488, en el pueblo de Pacucha, Apurímac, Perú. Érase una mañana radiante de verano. El sol ha salido por entre las montañas, iluminando con sus rayos la comunidad de Pacucha. Desde hacía 50 años, la nación chanca era sometida por el cada vez más poderoso estado inca. Los pobladores no solo estaban disconformes con los tributos que recaían sobre sus hombros, sino también con la imposición de la religión inca. Un grupo de sacerdotes y sacerdotisas habían sido traídos desde el mismo Cusco para instaurar el culto a los dioses incas que todos los súbditos debían adorar. Estos sacerdotes fiscalizarían a los indios de esta comarca. Cada cierto tiempo, los sacerdotes realizaban sacrificios humanos. Las familias debían entregar a algún hijo para que sea ofrendado a los dioses. Si bien los chancas estaban bajo la dominación inca y debían entregar voluntariamente a sus hijos e hijas, lo hacían con mucho descontento, el cual era camuflado bajo una careta de conformidad. Y esa mañana de verano era muy especial, ya que era un día de fiesta. Iban a realizarse una serie de ofrendas, y por supuesto, sacrificios humanos. Un cortejo de personas ricamente ataviadas conduce a una joven desde su casa hasta la ciudadela de Sondol. Esta joven era Sumac Sacha, hermoso árbol, la hija del cacique Huarovilca, y las personas que la acompañan son los sacerdotes incas. La están conduciendo para su inmolación. Al llegar a Sondor, una de las sacerdotisas, quien era denominada despectivamente, Manchachicuc, Huarmi, la mujer tenebrosa, le dio a la joven un quero que contenía chicha de jora. La joven bebió el líquido, quedando embriagada. Tras ello, los sacerdotes menores, los Hatun Vilca, degollaron a varias llamas blancas, arrancándoles el corazón y los pulmones, rociando con la sangre de los auquénidos la imagen del sol. Instantes después del sacrificio de las llamas, se acercó a la joven el sumo sacerdote, quien era llamado Machuatuc, zorro anciano, quien degolló a la joven con un cuchillo ceremonial. Tras ello, recogió la sangre en una copa y se presentó ante la estatua de Viracocha, la cual era una varilla de madera profusamente decorada y que estaba empotrada en la tierra. El sumo sacerdote levantó la copa al cielo, ofrendando la sangre de la joven a Viracocha, para posteriormente depositar la copa bajo la estatua. Este sacrificio fue en honor de Viracocha, el dios hacedor. Durante el transcurso del día, muchas otras personas fueron sacrificadas a las demás divinidades incas y a los apus locales. Terminada la faena sacrificial, se realizó una gran fiesta, en el que hubo cantos, danzas y borracheras. Toda esta algarabía duraría varios días. Esto aplacó el sentir de los pobladores, quienes pasaron del descontento al jolgorio. Tras realizar un acto de sumisión hacia el monarca inca, ahora podían disfrutar de los beneficios que el inca les ofrecía. Todos los pobladores estaban alegres, todos excepto uno. El padre de la joven, el curaca Huarovilca, era el único quien no estaba celebrando. Encerrado en su casa, estaba consumido por la tristeza y el odio. Tenía ganas de expulsar a los incas de sus tierras. Quería acabar con todos los invasores. Sin embargo, sabía que nadie lo apoyaría en su rebelión. No podría formar un ejército con el cual hacer frente a los invasores, y sin un ejército era imposible sacar a los conquistadores cusqueños. Fue entonces cuando se le vino a la mente que la única forma de desalojar a los cusqueños sin ningún ejército era la magia. Fue así que este experimentado guerrero chanca echó una maldición para los que propiciaron el asesinato de su hija.
Tal vez no podría expulsar a los invasores cusqueños, pero sí eliminaría a los que mataron a Sumac Sacha, los sacerdotes. A la semana siguiente, apareció muerto, a un costado del camino de trocha que conduce a la laguna de Pacucha, uno de los sacerdotes. Era uno de los Hatun Vilca. Lo habían destrozado. Los pobladores decían que era un puma el causante de aquella muerte. Días después, fue encontrado el cuerpo de otro, Hatun Vilca, esta vez en las afueras de Champajocha. Y así, fueron desapareciendo los encargados del culto inca, siendo encontrados sus cuerpos, esparcidos en los caminos que conducían a las diferentes comarcas de la zona. Comenzó a cundir el pánico entre la población. Los pobladores murmuraban asustados que un gigantesco puma había matado a los sacerdotes cuando estos se enrumbaban a un pueblo, siendo atacados y despedazados en medio del camino. Cuando el Zapa Inca se enteró de aquellas muertes, mandó a varios soldados a que patrullen la zona en busca de dicho puma para así darle caza y devolver la tranquilidad a la zona, pero la búsqueda fue infructuosa. Pero no solo no pudieron dar caza a aquel felino salvaje, sino que las muertes de los sacerdotes siguieron dándose, hasta que de aquel grupo de sacerdotes tan solo quedaban 3 sacerdotes, la sacerdotisa Manchachikuc, Warmi, el sumo sacerdote Machuatuc, y un Hatun Vilca. Es así que corrió el rumor de que aquel puma no era puma como tal, sino que era algo más, un demonio o un hechicero que adoptaba la forma del puma, ya que esa criatura atacaba solo a los sacerdotes incas, más no a ningún poblador. Una tarde, Manchachikuc, Warmi, Machuatuc y el Hatun Vilca restante, abandonaron la comarca de Pacucha, yéndose rumbo a Cusco. Estaban completamente asustados. Solo largándose de allí podrían estar a salvo. Por orden del Zapa Inca, fueron escoltados por un grupo de 3 soldados imperiales. La comitiva estaba caminando por parajes agrestes, por un camino de trocha que atravesaba el campo, cuando el cielo comenzaba a oscurecer. Ya estaba anocheciendo, lo que puso muy exaltados y temerosos a aquellas personas. Pasaron los minutos. Se sentía la tensión en el ambiente, la cual aumentaba más y más. Estaban subiendo por una loma algo empinada. Fue entonces que aquellas 6 personas escucharon un rugido. Aquel estruendo hizo que ellos se detuvieran en seco. Totalmente asustados, voltearon hacia atrás, ya que el ruido provino detrás de ellos. Se quedaron atisbando desde donde ellos estaban, totalmente inmóviles, tratando de divisar aquello que emitió el rugido. Aunque no lo veían, sabía que aquello estaba allí, disponiéndose a atacarles. Y entonces, algo emergió de entre una arboleda. Era un gigantesco y aterrador felino. Parecía ser un puma, pero a la vez no lo era. Estaba provisto de una melena de león y en su cabeza había 2 cuernos. Este aterrador ser se plantó en el campo, a unos 500 metros de estas 6 personas que miraban aterradas al animal. Fue cuando el animal cargó hacia ellos. Presos del miedo, Manchachikuc, Warmi, Machuatuc y el Hatun Vilca, corrieron como locos, subiendo la loma. Los soldados lanzaron jabalinas, lanzas y piedras a aquel ser que corría hacia ellos. Entonces, ya estando próximos a recibir el embiste de aquella bestia, 2 de los 3 soldados huyeron, dejando a su compañero, quien permaneció heroicamente allí decidido a vender cara su vida. Y así fue. Aquel soldado fue derribado por aquella bestia. Esta mordió con fiereza el cuello del soldado, hasta arrancarle la cabeza. Tras dar cuenta del soldado, la bestia enrumbó hacia los demás. La bestia logró alcanzar en la colina a uno de los soldados que huyeron, destrozándole la cara. Prácticamente, con sus zarpas le arrancó el rostro. Tras ello, emprendió otra vez la persecución. Los sacerdotes y la sacerdotisa ya se habían alejado de la colina. En medio de la noche, habían dejado atrás los gritos de los soldados, quienes habían sido atrapados y atacados.
estaban fatigados de tanto correr. Habían conseguido llegar a una pampa y ellos pensaron que ya estaban a salvo. Fue entonces que la bestia emprendió una veloz carrera hacia ellos. Demasiado tarde. Apenas pudieron escuchar los sonidos de algo corriendo hacia ellos. 3 días después, los pobladores encontraron los cuerpos de Manchachikut, Warmi, Machuatuk y el último, Hatun Vilka, que quedaba. A la sacerdotisa le habían arrancado los intestinos, al sumo sacerdote lo habían partido en 2, literalmente, y al Hatun Vilka lo habían desmembrado. También encontraron los cuerpos de 2 soldados imperiales, los cuales yacían más alejados. La noticia fue enviada por un chasqui, un mensajero, al mismísimo monarca inca. Este decretó que nunca más fueran enviados a dicha región ningún oficiante religioso. Y fue precisamente con la muerte de los 3 últimos sacerdotes que la masacre paró. Nunca más se volvió a ver a aquel animal. Entonces, se hizo fuerte el rumor de que aquella bestia no era ningún puma, sino que era un chamán que se convertía en aquel monstruo. ¿Saben una cosa? Sí, aquellos pobladores tenían razón. No era ningún puma. Era un hombre que mediante la magia se convertía en aquel abominable ser. Pero lo que nadie supo era la identidad de aquella persona. Era el Curacahuaro Vilca, quien se había vengado de los sacerdotes incas. Y es que él no era un ignorante respecto a la magia. Por medio de la magia pudo transformarse en un ser demencial y así cumplir su anhelada venganza. En las noches, él salía de su casa, yéndose rumbo fuera de la comarca. Llegaba hasta una cueva y cuando ingresaba a su interior, es cuando sacaba la piel de un puma, poniéndoselo en el cuerpo. Hecho esto, conjuraba un poderoso hechizo, el cual lo transformaba en una criatura mortal que olfateaba la sangre de sus enemigos.